Buenas tardes. Hoy comenzamos la actividad del semestre con las actividades de la corriente. Algunas de las personas que están aquí ya conocen la dinámica, de pronto otros no la conocen, entonces voy a hacer una introducción rápida antes de entrar en materia. Nosotros nos reunimos aquí cada mes para hacer esta actividad que se llama Conversaciones sobre Ciencia, y para este semestre hemos programado un ciclo que tiene como eje temático ¿en qué acertaron los griegos? Por razones pues, de publicidad no pusimos más palabras, pero básicamente es de la filosofía griega, que se produjo entre hace 2500 años y 2000 años, más o menos a lo largo de unos 500 años, ¿qué le ha quedado a la humanidad en términos de ciencia? Pues no vamos a hablar tanto de humanismo, de ética o de política, sino en términos de ciencia, que ha confirmado la ciencia de lo que plantearon los griegos hace tanto tiempo. Ese va a ser el eje temático, pues porque nosotros trabajamos sobre todo temas de ciencia. Van a ser 4 charlas, porque no vamos a hacer conversaciones este semestre. Van a ser 4 charlas. Pues la primera, la que están hoy asistiendo, la invención de la naturaleza. Para el 18 de marzo, el nacimiento de la lógica, que viene prácticamente con Parménides hasta Platón y Aristóteles con su Organón, pero no tanto en relación a hacer un repaso de qué plantearon los griegos en términos de lógica, sino qué pasó con la lógica de ese tiempo hasta acá. Lo mismo del átomo a la física cuántica, o sea, ¿qué tenemos de Demócrito hasta Niels Bohr y la física cuántica? Y por último, en términos de matemática, geografía y mecánica, pues ¿qué hay? Sabemos, por ejemplo, que Arquímedes fue el gran genio de la matemática de la antigüedad, y ese va a ser el cuarto tema. Lo van a dar compañeros de la corriente, el próximo lo van a dar 2 compañeros que están en este momento presentando su tesis de grado en la Facultad de Filosofía. El que sigue lo van a dar 2 compañeros que son ingenieros de sistemas nuestros, de la organización, que han venido trabajando el tema de la física cuántica desde sus propias carreras. Y el último lo va a dar el profesor Jaime Hernández, que es el que tradicionalmente nos ha acompañado acá en conversaciones sobre ciencia, pero a Jaime, pues como no vive aquí en la ciudad, le queda muy difícil ya estar en todas las actividades. Pero al profesor, pues que es una persona muy valiosa y un gran sabio, lo consideramos nosotros, lo tenemos para mayo. La dinámica, nosotros hablamos entre 45 minutos y 1 hora, más o menos, nos tomamos 1 hora máximo, más de 1 hora no nos tomamos, y como empezamos a tiempo, tenemos aproximadamente otra hora para conversar, o para que ustedes pues pregunten, contradigan, opinen. Queremos que ustedes hablen, algunos ya saben cómo es la dinámica. Limitamos un poco la duración de las intervenciones, queremos que las intervenciones sean cortas para que pueda hablar el mayor número de personas. Pueden ser 3 minutos, máximo extensibles a 5 minutos, máximo. O si es una pregunta, pues simplemente se hace la pregunta. Y pues en eso nosotros no tenemos complicación. Es abierto y queremos que la gente participe. No sé qué me falta de la introducción. ¿Cómo sienten el aire? ¿Lo sienten muy frío? Está bien. Porque si cerramos la puerta, el aire es imprescindible, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahora podemos trabajar así. No hay mucho ruido. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Buenas tardes. Hola. Bueno, esta primera conversación sobre ciencia del año nos vamos a concentrar en los que se conocen como los filósofos de la fisis, que fueron los primeros filósofos, también llamados los jónicos, porque la mayoría de ellos vienen de una ciudad de Jonia que se llama Mileto,
Jonia es, ahorita les muestro el mapa, es una ciudad, es una región que colinda entre Turquía y Grecia y comprende todas las islas del archipiélago Egeo. Entonces, entre la Grecia continental y la Grecia que estaba en Asia Menor, se desarrolló la escuela jónica, cuyos principales filósofos fueron Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, y por el lado de la Magna Grecia, que es la colonización que hicieron los griegos del sur de Italia, estarían Pitágoras y Empédocles. No me voy a referir a todos esos filósofos hoy, voy a referirme solamente a tres básicamente y de pasada algunos en lo que tiene que ver con el tema de hoy. Este va a ser como el orden, ¿cierto? ¿Qué debieron los griegos del mundo antiguo? ¿Qué condiciones fueron los que contribuyeron a ese glorioso despertar del pensamiento griego? ¿En qué consistió la ruptura? Porque eso estamos hablando en términos de paradigmas. Y por último, pues la discusión. Esto es muy importante porque con frecuencia se cometen errores a la hora de valorar el aporte de los griegos al pensamiento. Hay una tendencia a mitificarlos, a engrandecerlos, a considerar que los griegos partieron de cero, como si el pensamiento griego hubiera surgido de la nada. Y la verdad, hay un viejo aforismo en filosofía que dice, nada brota de la nada, de un filósofo que se llama Baruch Spinoza. Nada sale de la nada, todo tiene un sustrato básico. Y el sustrato básico de los griegos fueron las grandes civilizaciones que surgieron en el Medio Oriente. Adivinen cuánto tiempo antes del despertar jónico. Entre 2500 y 3000 años antes del primer filósofo, que fue Tales. O sea que si hacemos un cálculo de tiempo, de pronto ha pasado más tiempo desde que surgió la civilización hasta que apareció Tales, que de Tales hasta el día de hoy. Porque la civilización sumeria, por ejemplo, se calcula que más o menos entre el 4000 y el 3500 antes de nuestra era. Y si Tales nació en el siglo VI antes de nuestra era, o sea, en el 630, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más o menos 2900, 3000 años. O sea, 30 siglos. En cambio, de Tales a hoy han pasado 26 siglos. Entonces, mire que la humanidad ya había recorrido un largo trecho, por lo menos en términos de tiempo. Ahora, no fue solamente un problema de tiempo. Tenemos toda la civilización mesopotámica aquí, la civilización que surgió en Sumeria, después los acadios, después los asirios, después los babilónicos. Tenemos aquí los egipcios y posteriormente, más tarde, el imperio persa, que fue el que en el momento en que están naciendo o están empezando a actuar los filósofos jónicos, venían los persas invadiendo Occidente, las famosas guerras médicas. Y de estos imperios, de estas grandes civilizaciones, los griegos tomaron casi todo. Por ejemplo, en términos de tecnología, casi todo. Los griegos no figuran por ser grandes innovadores tecnológicos. ¿Qué grandes tecnologías heredaron de estos imperios? Pues todos los metales, todo el manejo de los metales. No solamente el cobre, el bronce, sino principalmente el hierro. En este momento se estaba operando la revolución del hierro en el mundo antiguo. ¿Por qué se habla de la revolución del hierro? Porque el hierro era un metal abundante y barato, mientras que el cobre era escaso y caro. Entonces, en la edad del cobre tener herramientas era muy costoso y era para un selecto grupo. En cambio, el hierro empezó a difundirse masivamente y se incorporó rápidamente a la producción. Entonces, se habla de la revolución democrática del hierro. Y los griegos que están acá, esto es Jonia, esto es Mileto, los griegos están acá, agarraron completamente esa innovación. Pero es por mencionar solo una, podría mencionar muchísimas otras. Pues la rueda, el carruaje, el arco, la flecha, la escritura, por ejemplo. Ya la humanidad tenía 2000 años de escritura. Las tablillas sumerias, cuando los griegos empezaron a pensar filosóficamente, existían tablillas de 2000, 2500 años de antigüedad. Obviamente un sistema de escritura muy arcaico. Los egipcios también tienen un sistema de escritura un poco diferente. En fin, entonces, las ciudades ya estaban por todas partes. El Estado ya se había fundado, eso es una innovación. Antes no había Estado, antes no había ciudades, no había ejércitos permanentes.
Todas estas cosas las toman los griegos precisamente de los imperios coloniales, que inclusive ya han venido trabajando el Mediterráneo, ya se han venido extendiendo. Bueno, esta tablilla es para mostrar cómo los babilónicos eran muy buenos en matemáticas. Hay muchas tablillas matemáticas, esta es una de las más famosas. Y cuando decimos que las avanzadas matemáticas de Mesopotamia y de Babilonia, pues tenemos que ubicarlas en su justo lugar. Básicamente era que se había depurado las operaciones básicas de aritmética, suma, resta, multiplicación y división, y se hacían algunas operaciones de álgebra sencilla con 2 o 3 incógnitas. O sea, lo que hoy en día podría manejar un escolar que está en primero, segundo bachillerato, ¿cómo se dice? Sexto y séptimo, es el máximo de conocimientos que tenían los antiguos en ese momento. Entonces, ubicámoslo en su justa proporción. Pero ¿cuánto costó llegar a eso? ¿Cuánto costó desde milenios en que el primer hombre primitivo hizo en un palito unas muescas que se encontraron donde están los números 1, 2, 3, 4 y 5? Pasaron 20.000 o 30.000 años. O sea, es muy costoso que la humanidad agarre cosas tan fundamentales como, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Hoy la damos por sentado. Cualquiera de nosotros lo aprende en segundo, tercero de primaria, pero en aquella época la persona que podía hacer esas operaciones tenía que pasarse más de 10 años aprendiendo el sistema de escritura y aprendiendo los cálculos básicos. Eran los escribas, eran una clase privilegiada, era la encargada de conservar la memoria de estos imperios, y para decirlo claramente, ni los reyes ni los faraones sabían leer y escribir. Era un oficio tan difícil que meterse a escriba o a matemático o a contable requería 10, 15 años de formación. Eso lo heredaron los griegos. También heredaron leyes de las civilizaciones antiguas. Este es el código de Hammurabi que está en el Museo del Louvre, o hay varias copias, esta puede ser la del Louvre, y básicamente en el código de Hammurabi, bajo el paradigma mitopoético, porque estas civilizaciones están bajo un paradigma distinto al que vamos a hablar ahorita, se conoce como mitopoético, en donde el dios de este imperio, que era el dios Marduk, le ordena al rey Hammurabi unas reglas de comportamiento para la ciudad, para que la ciudad se desenvuelva bien. O sea, unas leyes políticas y éticas. Pero no solo eso, también le dice al rey Hammurabi, y aquí está el código de leyes para que la naturaleza las obedezca. O sea, las leyes también eran para que las estrellas se movieran de cierta manera, o las lluvias cayeran de cierta manera, o los vientos soplaran en tal dirección. Miren que en esta época todavía tenemos muchos rezagos de una concepción primitiva, una mentalidad primitiva, en donde sociedad y naturaleza no se han separado como tal todavía. El ser humano se siente inseparable de la naturaleza, es parte de ella misma, y la sociedad es natural para él, en su visión. Eso es una de las rupturas que van a hacer los griegos. Y bueno, entonces ya llegamos propiamente a las etapas de Grecia. Aquí tenemos, pues, estos son los periodos que se conocen: la etapa minoica desde 2000 antes de nuestra era, Micenas, 1500, la Edad Oscura, en donde ni siquiera había escritura. Se cree que en este periodo es que se escribió la Ilíada en este periodo. Y caemos al periodo que vamos a hablar hoy, que sería la Grecia arcaica, entre el 650 y el 476, que es cuando los griegos derrotan la invasión de los persas. Posterior a eso vienen unas guerras intestinas, que son las guerras del Peloponeso. La Grecia clásica es la que más se conoce, la de Platón y Aristóteles. Y después viene la Grecia helenística, que son los últimos grandes escuelas filosóficas de Grecia, de las que compañeros nos van a hablar en el curso de las próximas charlas. Estamos hablando de Epicuro, estamos hablando de los estoicos, estamos hablando de los escépticos y estamos hablando de los cínicos. ¿Se acuerdan del perro? Diógenes, el cínico. Bueno, entonces esas son unas escuelas ya tardías que son del periodo helenístico. Entonces hoy vamos a hablar de la Grecia arcaica. Mire, aquí vemos cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, introducción del hierro, mire, alrededor de 1200. Formación de las polis. Las polis son las ciudades-estado griegas. Hay una característica muy importante de Grecia en este momento, y es que Grecia no se estructura como un gran imperio, como puede haber sido el imperio egipcio, donde Tebas, la capital, subordinó y dominó
férreamente todos los rincones del imperio. Todo un poder absolutamente centralizado. No. En Grecia había decenas de ciudades que se extendieron a muchas partes del Mediterráneo y cada ciudad era un estado. Y esa independencia, esa relativa poca centralización del poder político fue favorable al pensamiento griego emergente. Porque para poder crear el pensamiento que vamos a ver a continuación, se necesita libertad de pensamiento. Y un estado excesivamente centralizado. Y sobre todo, como eran los antiguos imperios, dominados por una casta sacerdotal, con religiones muy represivas, no había un ambiente favorable para el pensamiento crítico. No era el caso de Grecia. En Grecia, cada estado, cada ciudad tenía su propia ley, su propio rey, su propio consejo de gobierno. La casta sacerdotal griega era muy poco poderosa, porque básicamente las prácticas religiosas en Grecia eran prácticas domésticas. La gente hacía sus prácticas domésticas, no había un gran templo, había oráculos donde la gente iba y le pedía consejos al oráculo, en fin. Y obviamente había sitios de adoración, pero no tenía el fanatismo y el control que tenía sobre otras regiones. Eso es muy importante, porque el clima griego fue creando unas condiciones favorables a la emergencia de un pensamiento más libre. Bueno, entonces aquí ya tenemos el mapa de lo que es la Grecia en el siglo de Tales y de Anaximandro. Estamos aquí en Mileto, aquí es donde nace la filosofía y la ciencia, porque son indisociables una de otra. Y vemos cómo estas ciudades han venido colonizando. Por ejemplo, aquí está Ucrania, aquí está el norte de Turquía, aquí está lo que llama la Magna Grecia, que sería Sicilia y el sur de Italia. Inclusive fundaron Marsella en Francia y alcanzaron a llegar a la península ibérica. O sea, Grecia en esta época despuntaba como si fuera a ser el Imperio Romano, pero Grecia nunca logró el nivel de centralización que tuvo Roma, la ciudad que se impuso sobre todas las demás. Hubo guerras entre Atenas y Esparta, muy famosas, pero no grado de centralización. Los griegos se disputaban el Mediterráneo con los fenicios que estaban acá, que eran muy buenos navegantes y excelentes comerciantes, y de las que tomaron cosas importantes. Por ejemplo, el alfabeto. Porque hay mucha diferencia entre la escritura alfabética y la escritura pictográfica o ideográfica de los sumerios y de los egipcios. En la anterior escritura, las primeras formas de escritura, para una vaca, la gente dibujaba una cabeza de vaca. Para el cereal, una espiga de cereal. Y durante 1000 años se trabajó así la contabilidad de las vacas y del cereal y del vino y del aceite de oliva, hasta que se fueron estilizando y fueron cogiendo algunas formas más abstractas, pero ese lenguaje siempre seguía siendo la idea de lo que yo estoy representando. En cambio, el alfabeto no tiene nada que ver con la representación de lo que yo estoy diciendo. En el alfabeto son sonidos que representan signos para representar los sonidos de la voz. Por ejemplo, ¿qué letra es? Feo, feo, fofo, fácil, la F. Entonces la F representa un sonido, no tiene nada que ver con un objeto afuera. Entonces, cuando inventamos el alfabeto, y lo inventaron los fenicios, miren, aquí están los fenicios, y los griegos lo toman, y pasa después al latín, y después a nosotros, al español, lo que estamos haciendo es representando los sonidos del lenguaje. El alfabeto fenicio no tenía vocales, era consonántico. Los griegos le meten las vocales. ¿Me explico? ¿Cómo se escribía mamá en el idioma fenicio? El lector tenía que adivinar dentro del conjunto de la frase que era mamá, porque hay otras palabras que se juntan con M y M, por cierto, meme, mimo, etcétera. Entonces, solo el contexto en un lenguaje consonántico le dice qué letra estoy leyendo, mucho más difícil. Pues los griegos le metieron una de las vocales, las 5. Y leer y escribir se volvió una cosa de niños, como es ahora. Los niños aprenden a leer y a escribir en 1 año, o menos. Los escribas, ¿cuánto se demoraban? 15 años.
Entonces, cuando la escritura se vuelve tan sencilla y la lectura se vuelve tan sencilla, se vuelve al alcance de todos. Viene la segunda revolución en Grecia. Primero la del hierro y segundo la del lenguaje. Empezaron a publicar libros y todo el mundo los podía leer. Y empezó un gran intercambio de ideas por medio de la palabra escrita. ¿Qué otros elementos hay allí que dan nacimiento al paradigma racionalista? Se disparó el comercio. Y justamente 20 años antes de que naciera Tales, se acuñó la primera moneda. No la acuñaron los griegos, lo acuñaron unos vecinos del reino de Lidia, que está acá, muy cerquita. Pero rapidito los griegos cogieron la acuñación de monedas y eso facilitó el comercio impresionantemente, porque el comercio antes se hacía era por trueque. O con metales, pesando metales. Sí se pesaba oro, se pesaba plata y se pesaba bronce, pero no era acuñación de dinero. Entonces, esto dinamizó mucho el comercio. Los griegos de base, la clase trabajadora, en primer lugar, pues ustedes saben que Grecia está basada en la esclavitud. Y en segundo lugar, había muchos agricultores de muchos tipos. Los agricultores fueron perdiendo la tierra a manos de la aristocracia. Los comerciantes se fueron enriqueciendo, los artesanos fueron avanzando a medida que la división del trabajo se iba haciendo. Entonces, las clases más populares empezaron a dar unas luchas en las polis por el poder. Eso lo llaman históricamente la lucha por las democracias. Y la aristocracia fue perdiendo la pelea. Y lentamente pasó de estados oligárquicos a estados democráticos. Casi todas las ciudades de Grecia conocieron la democracia. Nosotros creemos que solamente en Atenas. La democracia ateniense no. Por ejemplo, en Mileto, cuando nació Anaximandro, ya había democracia. Esa democracia política también fue muy importante, junto con el empoderamiento de las clases populares, junto con la revolución del hierro y junto con el alfabeto. Entonces todo eso fue llevando a crear unas condiciones sociales que hacen que pueda emerger este nuevo paradigma. Porque digo, no sé si ahí queda más o menos esbozado, grosso modo, porque no es el tema principal, cuáles son las condiciones sociales de este surgimiento. Entonces, vamos a mirar esto a la luz de la teoría de Thomas Kuhn. La teoría es la teoría planteada en su libro La estructura de las revoluciones científicas, donde Thomas Kuhn, un epistemólogo de la ciencia, dice: el conocimiento científico avanza a través de revoluciones en el pensamiento, que él llama paradigmas. Básicamente, un paradigma es una idea que se hace dominante en la comunidad científica, domina por un tiempo, agota todas sus posibilidades, y en la medida en que empiezan a aparecer inconsistencias y anomalías dentro del paradigma, alguien en algún momento empieza a desafiar ese paradigma y surge un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma derrota al anterior, lo sepulta, y así es que avanza la ciencia, a través de revoluciones. Por ejemplo, la revolución galileana y copernicana. Fue un nuevo paradigma que sepultó el antiguo, que era el aristotélico tolemaico, que había estado 2000 años. Aristóteles vivió en el siglo IV, Tolemaico en el siglo II después de Cristo, de nuestra era, y cuando aparece Copérnico, en el Renacimiento, en 1500, y Galileo en el 1600. Entonces pasó mucho tiempo en que ese paradigma estuvo ahí dominando. Pues llegó Copérnico y Galileo, revolución, y se acabó el antiguo paradigma. Estamos en el paradigma, o estábamos, porque ahorita tenemos otro paradigma. Después llegó Newton, después llegó Einstein en la física. Son paradigmas que van derrotando a los anteriores o subsumiéndolos, y así es que avanza la ciencia. Entonces, el paradigma racionalista, que es del que vamos a hablar hoy, luchó contra otro paradigma. Ese paradigma era el mitológico, la visión mítica del mundo, del cosmos. El mito era muy importante en las civilizaciones antiguas, porque el mito era el gran ordenador del cosmos. Los seres humanos siempre hemos necesitado, pues no siempre, pero desde que tenemos racionalización, hemos necesitado un marco explicatorio del mundo. Y los mitos facilitaban ese marco explicatorio. El mito dominó durante mucho tiempo, pero llegaron los griegos a trabajar en contra de eso y finalmente sacaron este nuevo paradigma. ¿En qué consiste el paradigma? Primer punto: separaron sociedad y naturaleza, que estaban unidas. Hay leyes para la sociedad y hay leyes para la naturaleza. Solón
un gran gobernador de Atenas, fue el gran político que legisló para la ciudad. Separó la ciudad de la naturaleza. Y Anaximandro hizo lo contrario, separó la naturaleza de la sociedad y empezó a hablar de leyes naturales. Como cuando nosotros, desde nuestra perspectiva, empezamos a ver el mundo como algo objetivo, independiente de nosotros. Por eso el título de esta charla se llama La invención de la naturaleza, porque de alguna manera los griegos inventaron una nueva manera de ver el cosmos. Porque el paradigma que tengamos en la mente nos lleva a ver la realidad de manera muy diferente si estuviéramos en otro paradigma. Mucha gente hoy en día todavía está en el paradigma mítico poético, pues, o mítico religioso, y ve el mundo bajo su concepción mítico religiosa. Pero la concepción científica lo ve muy distinto. Y vamos a ver que las consecuencias de eso son contrapuestas, son radicalmente distintas. Entonces, primer punto, la separación de la naturaleza como objeto propio. Segundo, vamos a empezar a explicar la naturaleza a partir de sí mismo. Se acabó el dios Marduk, se acabó Jehová, se acabó Alá, se acabaron otros dioses que vienen a decir, vea, es que el cosmos se hizo así, se separó el cielo de la tierra, las aguas no sé qué, el sol, la luz se hizo primero en el Viejo Testamento y después aparecieron las estrellas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo apareció la luz? Y las estrellas son las que dan la luz, pero en fin, esas son las incoherencias de ellos. La naturaleza se explica a partir de sí misma. Tercero, existen leyes naturales que gobiernan el mundo. Pero aquí, ¿qué quiere decir leyes naturales? Los griegos se dieron cuenta, y eso ya lo sabía el hombre primitivo también, que en la naturaleza hay irregularidades, que hay orden, que no todo lo gobierna el caos, hay caos. Y al principio, cuando no se entienden las cosas, todo parece caótico, pero empezamos a entender que hay regularidades, hay orden, y esas órdenes se pueden traducir en leyes naturales. Cuarto, esas leyes son cognoscibles, porque ese es el otro punto. La razón humana puede penetrar ese misterio y puede encontrar la ley subyacente a un fenómeno. Y vamos a ver ahorita en las citas de los filósofos cómo lentamente ellos van penetrando algunos de los misterios de la naturaleza. Quinto, lo hacen a través de pensamiento abstracto, porque ojo, hay una diferencia entre Euclides y sus axiomas, que son abstractos, y la matemática babilonia, que se planteaba matemáticas para problemas concretos. Por ejemplo, yo tengo 5 bultos de cebada, hay que repartirla entre 8 personas. ¿Cómo soluciona ese problema? Es un problema matemático. ¿Cuánto le tengo que dar a cada uno? Ese problema se le ponían a los matemáticos babilonios, pero ellos no iban más allá de resolver problemas concretos con matemática. Otra cosa es sacar un axioma matemático o un teorema geométrico. Los egipcios hicieron las pirámides basados en geometría, sin lugar a dudas. Pero de ahí a dar el salto, a hacer axiomas teóricos abstractos, ese es un salto importantísimo. Y eso se hace a través del pensamiento abstracto. ¿De acá? No, el televisor. ¿Quién me ayuda? Gracias. Y por último, pues, para poder tener un teorema, para hacer una abstracción, extraer una ley, necesito argumentar, demostrar y controvertir. Entonces, mire que estos son los elementos del pensamiento científico. En la ciencia se rompe con el criterio de verdad que se traía anteriormente con el paradigma mítico. El paradigma mítico está basado muchas veces en la tradición de un libro sagrado, por ejemplo, o en la revelación de un Dios. Y a veces es también un criterio de verdad, es que la inmensa mayoría de la gente cree que es así. La mayoría cree que Dios creó el mundo, por ejemplo. Pues tienen que tener razón, si la mayoría de la gente piensa eso. Mucho conocimiento está basado en la apariencia nos dejamos llevar por las apariencias. Por ejemplo, la Tierra parece quieta y parece que es el Sol el que le da la vuelta a la Tierra. Esa apariencia nos dice que la Tierra está quieta. Por eso era que los antiguos pensaban que la Tierra era el centro del universo, pues porque hasta el Sol le da la vuelta. Pero no, eso es una apariencia. Entonces, no, realmente para el pensamiento, para el nuevo paradigma,
hay que argumentar, hay que demostrar y sobre todo hay que controvertir. El método científico es un método que se basa en la disputa, en el alegato, en la confrontación de ideas. O sea, está muy mal cuando decimos, yo respeto tu opinión, pero respeta la mía. No, espérese, contradictamos. Pongamos a prueba su idea contra la mía. Dejemos que se desarrolle la lucha. Entonces, dicho esto, vamos a mirar en las citas de los filósofos, algunas que extraje, las extraje de este libro, que es uno de los clásicos sobre la filosofía presocrática. Es un ejercicio muy científico, porque lastimosamente no se conservan los libros de los filósofos presocráticos. Ninguno de los filósofos de los que voy a hablar ahorita tiene libros que yo vaya a decir, ¿me vende un libro de Pitágoras? No se conservan libros de Pitágoras, no se conservan libros de Demócrito, no se conservan libros de Anaximandro. Entonces, ¿cómo sabemos qué dijeron? Porque los antiguos ya comentaban sus textos. E inclusive, en libros comentados sacaban citas de ellos y decían, como Anaximandro dijo tal cosa. Pues basados en este trabajo tan riguroso que han hecho los helenistas, los expertos en Grecia, vamos a sacar algunas ideas. Y lo que aquí abajo es el autor que dijo que había dicho eso. Lo que está aquí abajo. Por ejemplo, en este caso, Simplicio, un escolástico después del nacimiento después de nuestra era. Entonces, empecemos. El compañero me va a ayudar con la lectura. Que el principio y elemento de las cosas existentes era el apellido definido. Ellos les tienen nacimiento a las cosas existentes, en ellos se convierten al perecer según la necesidad, pues se pagan mutuamente pena y retribución por justicia según la disposición del tiempo. Esta es la única cita que se conserva de Anaximandro. No se conserva ninguna otra cita textual. De hecho, es solo este pedacito. Pero en esa cita hay mucho de qué coger, mucho de qué agarrar. Primero, el ejercicio teórico de pensar. Cuando yo me pregunto, ¿cuál es el principio que funda todas las cosas? O la pregunta filosófica por definición. Vemos mucha diversidad en el mundo. ¿No habrá algo básico detrás de toda la diversidad de las cosas? ¿No habrá un componente fundamental, un arqué, como decían los griegos, un principio que conforma todo? Cuando se hicieron esa pregunta, los físicos empezaron a plantear respuestas. Tales dijo que era que el agua, Anaxímenes dijo que el aire, en fin. Pues Anaximandro fue directamente a la abstracción y dijo no, es una sustancia indefinida e ilimitada, le da nacimiento a todo y cuando las cosas se mueren, vuelven allá. Apeirón en griego quiere decir sin frontera, sin límite. ¿Por qué es importante ese concepto primero? Porque es atreverse a decir que hay un componente material de lo que vemos, pero que no lo vemos. Es material, pero no está al acceso de los sentidos. Solamente podemos abordarlo por medio de la abstracción. Si ven uno de los rasgos de los que dije ahorita antes, es uno de los rasgos del paradigma racionalista. Va a entrar, bien pueda. Segundo, está hablando de según la necesidad. Según la necesidad es que hay leyes que rigen el comportamiento de las cosas. Las cosas no son caóticas, las cosas no son al azar. Hay unas normas que rigen el desarrollo de las cosas y que de hecho las llevan a nacer y las llevan a perecer. Entonces, el concepto de necesidad empieza a ser importante porque de ahí nació el concepto de ley natural. Se pagan mutuamente pena y retribución por su injusticia según la disposición en el tiempo. Un autor que voy a citar ahora más tarde, que se llama Carlo Rovelli, un físico teórico italiano, dice que este es uno de los aportes más importantes porque el máximo esfuerzo de la física es juzgar, entender cómo se mueve la materia en el tiempo. Y a nosotros nos parece obvio ahorita, pero en su momento esto no lo había dicho nadie. Mirar el movimiento de las cosas en el tiempo. Y cómo en el juego de contrarios, porque aquí está implícita, no lo dice explícitamente, directamente, pero está tácitamente,
hay un juego de contrarios en donde un contrario, digamos así, se sobrepasa contra el otro, pero tarde o temprano en el tiempo eso se retribuye y mutuamente se pagan justicia por los excesos cometidos. Ya está implícita también la ley de la contradicción. Pero los otros dicen que de lo uno se separan los opuestos, presentes en ello, como afirma Anaximandro, cuantos dicen lo uno y lo múltiplo, como Empédocles y Anaxágoras. Pues, mire que Anaximandro ya empieza con una abstracción de la materia. Es lo uno. Hay algo que es el apeirón, la materia primaria, única, que es el origen de todo. Pero de ese uno viene lo múltiple. Entonces los griegos las escuelas que se van formando empiezan a luchar en torno a eso. Lo múltiple. Por ejemplo, nosotros somos lo múltiple, no del apeirón, que es lo único. Todos somos únicos, pero múltiples a la vez. Entonces, otra vez aparece la contradicción allí, como Aristóteles reconoce que Anaximandro introduce el tema de la contradicción. ¿Será que cerramos la puerta para...? Gracias. Sigamos. La tierra está en lo alto y nada la sostiene, se mantiene en reposo por su existencia de todas las cosas. Si ustedes miran todas las cosmogonías primarias de los pueblos, casi todos inventan que está sobre una rana, que está sobre las montañas de Atlas, que está sobre... Algo tiene que sostener la tierra, porque la evidencia de los sentidos nos dice que lo que no está sostenido por algo se cae. Por ejemplo, este porrón de agua no puede estar en el aire, tiene que estar sobre una mesa. Si no está sobre la mesa, se cae. Y así todas las cosas. Hasta el mismo Tales de Mileto, el maestro Anaximandro, tenía todavía esa concepción. ¿Cuál es la teoría? ¿Qué sostenía la Tierra según Tales? La Tierra era una semiesfera y estaba en agua, porque para él todo era agua. Entonces, cuando la Tierra estaba en el agua, si el agua se movía, la Tierra temblaba. Así explicaba los terremotos Tales. Pues estaba muy equivocado, aunque su punto de partida era materialista. Expliquemos qué sostiene la Tierra y cómo se dan los terremotos. No fue porque el dios Marduk manda un terremoto por castigo, no. Que el agua se mueve y tiembla la Tierra. Pues bien, Anaximandro salió con una cosa que nadie se esperaba, que a nadie se le imagina cómo va a solucionar ese punto así, y por eso es que el físico que les hablé ahorita, en ese libro tan importante, que se lo recomiendo muchísimo, este libro, dice lo siguiente. En mi opinión, esta idea de Anaximandro, la tierra está suspendida en el espacio, es una de las ideas más audaces, revolucionarias, prodigiosas de la historia del pensamiento humano. Y básicamente porque lo que Anaximandro dijo es, ¿y cómo así que la Tierra está suspendida en el aire? Sí, es que está en equilibrio con todos los otros elementos que hay alrededor. Pero hay cielo hacia allá y por debajo de la Tierra también hay cielo hacia allá y también hay cielo hacia allá. Antes no se pensaba eso, antes solamente se pensaba que había cielo hacia arriba y tierra hacia abajo. Pues Anaximandro dijo, no, el globo flota en el aire, nada lo sostiene y está en equidistancia con los demás elementos, por eso no se cae. Eso, mire, eso es una idea tan revolucionaria que le abrió campo a toda la astronomía. Ese es un principio actual de la astronomía. De hecho es así, los cuerpos están suspendidos en el espacio. Obviamente no están quietos, pues, y ellos pensaban que la Tierra estaba quieta porque seguían pensando que la Tierra era el centro del universo. Este es uno de los grandes aportes a la historia de la ciencia. Bueno, Anaximandro fue el primero que hizo un mapa, se le reconoce el primero que hizo un mapa del cosmos conocido. Antes en Sumeria había un mapa de una ciudad, está en una tablilla. Pero del cosmos conocido, Anaximandro fue el primero que hizo el mapa. Ese es el mapa de Anaximandro. No sé si reconocen las diferentes partes del mapa. Aquí tenemos a Mileto, aquí tenemos a Grecia, aquí tenemos a Italia, esto sería Egipto, esto sería la península arábica, y aquí tenemos Europa. Y todo está rodeado de océano. Los griegos sabían eso, todo está rodeado de océano. Si empezamos a caminar en cualquier punto de la Tierra, en alguna dirección, tarde o temprano llegaremos al mar. Y la verdad, esto más que la Tierra es el planeta mar, ¿o no? En eso también tenían razón los griegos. Los vientos surgen
cuando se separan los vapores más sutiles del aire. Las lluvias nacen del vapor que brota de las cosas que están bajo el suelo. Los relámpagos, cuando el viento, al escaparse, escinde las nubes. Escinde es parte. Bueno, ahí le pegó a dos. Los vientos surgen cuando se separan los vapores más sutiles del aire, o sea, cuando el calor, por diferencias de temperatura, esos gradientes de temperatura hacen que las masas de aire se muevan. También le pegó al segundo. Y este autor dice que a Anaximandro, cuando los niños le enseñaron el ciclo del agua, deberían decirle que Anaximandro fue el que descubrió el ciclo del agua, porque fue el que se dio cuenta que la evaporación del agua de los mares y de los ríos es la que causa la lluvia. Y la tercera, pues no, ese no es el origen, no alcanzó a entender la energía eléctrica. Pero ahí va en la dirección de la ciencia. Esto es la meteorología. Anaximandro dijo que los primeros seres vivientes nacieron en lo húmedo, envueltos en cortezas espinosas, camas, y al crecer se fueron trasladando a partes más secas que cuando se rompió la corteza, camas circundantes. Vivieron durante un corto tiempo una vida distinta. Comparemos esa idea con la que dice Charles Darwin en El origen de las especies. Al considerar el origen de las especies, es totalmente comprensible, naturalista, y reflexionando sobre las afinidades mutuas de los seres orgánicos, sobre sus relaciones embriológicas, geológicas y estos hechos semejantes, llega a la conclusión de que las especies no han sido creadas independientemente, sino que han descendido como variedades de otras especies. El origen de las especies, página 56, sin comentarios. O sea, la verdad uno queda asombrado, anonadado. ¿Cómo hizo Anaximandro para pegarle al núcleo básico de la teoría de la evolución en el siglo VI antes de nuestra era? Los griegos conocían los fósiles. Los griegos sabían que en las montañas había caracolas, había partes de helechos dentro de las rocas. Eso lo sabemos también por Empédocles. Y es posible que Anaximandro lo supiera, pero no hay registro de que Anaximandro supiera eso. Pero salió con la teoría de la evolución, y no solo de los animales, sino del ser humano también. Dice además que el hombre, en un principio, nació de criaturas de especies distintas, porque los demás seres vivos se ganan la vida enseguida por sí mismos, que solo el hombre necesita de una larga crianza. Por esta razón, de haber tenido su forma original desde un principio, no habría subsistido. Los animales nacen de lo húmedo, evaporado por el sol. El hombre fue, en un principio, semejante a otro animal, a saber, Y sí, venimos de los peces. Obviamente antes de los peces había otras especies, pero sí, tuvimos nuestra etapa de pez. Y cuando hacemos el análisis embriológico del ser humano, vemos que el embrión humano hay un momento en que tiene cola y tiene cara de renacuajo. Parecemos un renacuajito embriológicamente. Y es más, tenemos branquias. Cuando esas branquias no se cierran, quedan unas fístulas entre el esófago y la piel, y por ahí la gente drena, porque por ahí los peces tienen branquias. Fístula branquial se llama en medicina. Embriológicamente hay una etapa en que tenemos branquias. Entonces sí venimos de los peces, como dijo Anaximandro. Aquí vamos a pasar a Pitágoras. ¿Por qué Pitágoras? Porque en orden cronológico sigue Pitágoras. Aquí no va a mencionar a Tales ni a Anaxímenes. Vámonos a Pitágoras y básicamente las matemáticas. Vamos a ver qué importancia tuvieron. al indicar esto, los pitagóricos a veces tenían la costumbre de decir que todas las cosas son semejantes al mundo, y de jurar a veces el juramento más poderoso. Así. Por aquel que nos dio la Tetractis. Tetractis, que contiene la fuente y la raíz de la siempre existente naturaleza. El término latraquis, un número que por estar compuesto de los cuatro primeros números, causa el número más perfecto. Este número es la primera tetractis, que es llamada fuente de la siempre existente naturaleza. Puesto que el universo entero es gobernado armónicamente, la armonía es un sistema de tres concordancias, la cuarta, la quinta y la octava, y las proporciones de estas tres concordancias se encuentran en los cuatro números mencionados, en el 1, 2, 3, 4.
Entonces la tetra es 4 en griego, el prefijo griego tetra es 4. Entonces 1, 2, 3, 4 es la tetractis. Si yo sumo 1, 2, 3, 4, ¿qué número me da? 10, el número perfecto para los griegos. Obviamente aquí hay algo de místico, porque la escuela pitagórica tenía algo de mística. Pero ¿cuál es el aporte fundamental? Empezar a ver la naturaleza en términos de números. Esta idea se le sugirió a Pitágoras la música, porque ellos eran una secta que tenía sus reuniones, bailaban, tocaban, la música era muy importante para ellos, y hubo un momento en que se dieron cuenta que un instrumento musical, por ejemplo la cítara, tiene una cuerda. Si yo sueno la cuerda, da un sonido, un tono. Si yo le pongo el dedo en la mitad de la cuerda, da exactamente el mismo tono, una octava más arriba. Y si yo a esa mitad le pongo el dedo en la mitad y lo sueno, me da otra octava más arriba. Números. Entonces, Pitágoras dijo, el sonido de la naturaleza, que es material, la cuerda, son números. Y ahí su teoría de que todo está compuesto de números. Para los pitagóricos, el número no es una abstracción, es una realidad material. No como nosotros, en otro el número es una abstracción. No, para los pitagóricos, el número era material. Estaba constituyendo todas las cosas, no de que la materia se comporta matemáticamente. En la música se ve. Y empezaron a verlo en otros elementos. Dice Leonard Moylov en este libro, las lagartijas no se hacen preguntas. Lodinov escribió varios libros con Stephen Hawking, es un físico connotado. A lo largo de los siglos, las matemáticas han notado con muchos tipos, pues como la ciencia, las matemáticas, tal como las definimos hoy, es una forma de acceder al conocimiento, un método de razonamiento en el que uno formula cuidadosamente conceptos y supuestos y extrae conclusiones tras la aplicación de una lógica. Bueno, el primero que empezó a hablar de eso fue Pitágoras y la escuela pitagórica. Estamos en deuda con Pitágoras por eso. No lo estamos tanto digamos, en su manera de funcionar, porque Pitágoras era casi un dios para sus seguidores. No se regían por el precepto racionalista de argumentar, debatir, cuestionar. No, la palabra del maestro era incuestionable. Entonces los pitagóricos tenían un aforismo, en latín se dice magister dixit, lo dijo el maestro. Si el maestro lo dijo, no discuta. No, magister dixit no, ese no es el método racionalista. El método racionalista es, demuéstreme lo que usted me está diciendo. Si me convenció, lo acepto, y si no, lo refuto. O me voy a estudiar más si no soy capaz. Hacemos Heráclito. ¿Cuánto tiempo llevo? A la hora faltan 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos. Listo. Puedes tomar por ahí 20 minutos a las 7. Listo. El cosmos, el mismo de todos, no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que siempre fue, es y será fuego eterno, que se enciende según medida y se extingue. Bueno, miren el primer elemento que dijimos, la naturaleza se explica a partir de sí misma. Explícitamente ya lo está diciendo Heráclito. Y segundo, este sí es el maestro de la contradicción. O sea, en Heráclito está la ley de la contradicción de principio a fin, y solo hasta Hegel y Marx la dialéctica encontró un mayor desarrollo. Pero como lo planteó Heráclito, difícilmente se encuentra un planteamiento más brillante de que todo en la naturaleza está formado por contrarios, opuestos, que al unirse le dan identidad. La identidad es que dentro son diferentes y opuestos. Esos opuestos son lo mismo en la identidad. Entonces, Heráclito nos va a explicar bien en qué consiste la contradicción. Y aquí se ve que se enciende y se apaga. Ojo, según medida, no es de cualquier manera. Volvemos a encontrarnos con la idea de necesidad, de ley natural. Vamos a ver otra ciudad. Heráclito es de una ciudad cerquita de Mileto, que es Éfeso, más al norte, un poquito más al norte, también en Jonia, allá en la actual Turquía. Todas las cosas se cambian recíprocamente con el fuego, y el fuego a su vez con todas las cosas, como las mercancías con el oro y el oro con las mercancías. Bueno, no podemos interpretar literalmente el fuego de Heráclito como el G primordial, como lo era para Tales el agua o como lo era para Anaxímenes el aire. No, en Heráclito el fuego es la abstracción
de la transformación. Porque ¿qué es el fuego? El fuego, lo que el fuego toca, inmediatamente lo transforma en otra cosa. Entonces, él coge la metáfora del fuego para explicar que todo en la naturaleza es incesante transformación, incesante cambio. Y así es que debe ser interpretado. Se cambian unas cosas en otras y estas en aquellas, como el oro y las mercancías. Aguas distintas fluyen sobre los que entran en el mismo parse y se reúnen y se separan, se acercan y se van. Esta es la cita original del famoso aforismo: nadie se baña dos veces en el mismo río. Porque nadie se baña dos veces en el mismo río, es una... sí, sí. Y en parte se da a Platón. Miremos cómo lo interpreta Platón, que aquí está la cita de Platón. Heráclito dice, en alguna parte, que todas las cosas se mueven y nada está quieto. Comparando las cosas existentes con la corriente de un río, dice que no te podrás sumergir dos veces en el mismo río. Bueno, entonces si veníamos diciendo que Heráclito es el filósofo del movimiento perpetuo, del cambio permanente, aquí tenemos brillantemente expuesto, casi con una frase para explicarle a los niños en qué consiste el cambio. Y yo decía, preparando esta conferencia, le decía a una compañera, le decía que cada que yo voy a los filósofos jónicos, siempre me maravillan y siempre les encuentro algo nuevo y siempre me inspiran, porque nadie lee dos veces el mismo libro. Nadie va dos veces a la misma cama. Nadie se encuentra dos veces con la misma persona. Y radicalicemos el argumento, como lo hizo Cratilo, un discípulo de Heráclito. Ni siquiera uno se baña una vez en el mismo río. Ni siquiera. Así de cambiantes son las cosas. Ni nosotros somos los mismos, ni el río es el mismo, ni siquiera en el momento en que nos estamos bañando. Obviamente no podemos absolutizar eso. El cambio es lo dominante, es lo permanente, pero también hay estabilidad, también hay quietud. Si no fuera así, no pudiéramos estar acá. En el mundo hay cambio, todos estamos cambiando, pero nos permite cierto equilibrio de poder estar acá y poder conversar. Si tuviéramos la vida efímera de una partícula subatómica, viviríamos 10 a la menos 8 segundos. Y eso pues definitivamente no nos da tiempo a hablar. Einstein se había dado cuenta que las ecuaciones de la relatividad general mostraban que el universo no podía ser estático, y él se resistía tozudamente a esta consecuencia. Bueno, resulta que una cosa es fácil decirlo y aceptarlo de palabra, ¿sí? Todo cambia, todo fluye, nada permanece estable. Lo único permanente en el mundo es el cambio, frases filosóficas. Lo único permanente en el mundo es el cambio, lo decimos. Y otra cosa es arraigarlo, asimilarlo, ponerlo en práctica en lo que estamos haciendo. No, esto lo llamamos nosotros la dialéctica, y la dialéctica es muy difícil de agarrar. Tendemos a negarla, porque no nos gusta aceptar esa realidad. No nos gusta ver que el mundo se nos está yendo, que la vida se nos está yendo, que las cosas van a dejar de ser. No queremos que las cosas mueran, las cosas que amamos, pero la realidad es así, la materia es así. Entonces traje un ejemplo tomado del tejido del cosmos de este físico norteamericano Brian Greene, que me parece de oro, para entender cómo el mayor genio para mí, más genio que Newton, es Einstein de la física. Es un criterio personal. Creo que Einstein es el más grande físico que ha conocido la historia. Pero el más grande físico, hace 100 años, le pasó lo siguiente. Dice acá, a pesar de los éxitos acumulados en la relatividad general, su teoría, años después de que aplicara por primera vez su teoría al más inmenso de todos los desafíos, comprender el universo entero, Einstein seguía negándose a aceptar la respuesta que salía de sus propias matemáticas. Él se había dado cuenta de que las ecuaciones de la relatividad general mostraban que el universo no podía ser estático. El tejido del espacio podía estirarse o contraerse, pero no podía mantenerse en un tamaño fijo. Esto sugería que el universo podría haber tenido un comienzo definido, cuando el tejido estaba comprimido al máximo.
y podría incluso tener un final definido. Einstein se resistía tosudamente a esta consecuencia de la relatividad general. Ojo a esta frase, porque él y todos los demás sabían que el universo era eterno y en la mayor de las escalas, fijo e invariable. Por ello, pese a la belleza y los éxitos de la relatividad general, Einstein reabrió su cuaderno y buscó una modificación de las ecuaciones que permitieran un universo que se ajustara al prejuicio dominante. No le llevó mucho tiempo. En 1917 consiguió el objetivo introduciendo un nuevo término en las ecuaciones de la relatividad general, la constante cosmológica. Los que han estudiado física saben a qué me estoy refiriendo. Si Einstein dijo esto en 1917, 10 años después, el astrónomo Edward Hubble se dio cuenta que el universo estaba en expansión. No estaba quieto, como pensaba el mayor genio de la física hace 100 años. Pero si Heráclito nos había dicho hace 2300 años, 2500 años, que nada es estático. Nada es estático, el universo no es estático. Es más, el universo no solamente está expandiendo, sino que se está expandiendo aceleradamente. Es un universo dinámico, como nos había dicho Heráclito. Entonces, qué lástima que a los físicos y a los científicos les falte un poquito de dialéctica, porque les hubiera ayudado mucho en su trabajo. Aquí dialéctica entendido como la teoría de la contradicción. Las cosas en conjunto son todo y no todo, idéntico y no idéntico, armónico y no armónico. Lo uno nace del todo y todo nace de lo uno. Es que es muy difícil entender eso. Esta es la lógica de la contradicción, completamente opuesta a la lógica aristotélica, que es la que nos enseñaron a nosotros. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Una cosa es lo que es y no otra cosa. Principio de no contradicción. ¿Qué está diciendo aquí Heráclito? Somos y no somos. Estamos vivos y muertos a la vez. Somos el camino de abajo y el camino de arriba. Somos fríos y calientes. Todos los contrarios están en nosotros. Eso es lo que está diciendo Heráclito. Pero entienda eso. Eso es muy difícil de entender. Y sobre todo, de arraigar, ponerlo en práctica. El camino arriba y abajo es uno, el mismo. La enfermedad hacia la salud agradable y buena, el hambre a la hartura, el cansancio al descanso. Lo mismo es vida y muerte, velar y dormir, juventud y vejez. Aquellas cosas se cambian en estas y estas en aquellas. Podemos poner muchos ejemplos de la ciencia, pero yo me atrevo a decir lo siguiente: los grandes avances de cada ciencia se basan en descubrir los contrarios fundamentales que rigen leyes. Por ejemplo, la tercera ley de Newton. ¿Cuántos tiempos después de Heráclito? Siglo V, 18 siglos, ¿no? 22 siglos, 22 siglos más o menos después de Heráclito. Sale esta ley. La ley de Newton, a principio de acción y reacción, establece que cuando dos cuerpos En interacción, sí. interaccionan, aparecen fuerzas iguales y de sentidos opuestos en cada uno de ellos. ¿Qué le pasaría a un niño si empuja esta pared? La pared lo empujaría inmediatamente con fuerza similar hacia atrás y lo tumbaría. O sea, aquí, si yo hago esta fuerza sobre la pared haría una fuerza equivalente sobre mí. Lo que pasa es que como yo estoy bien parado, no me tumba. Pero si estoy en patines, me tumba. Acción y reacción. Y así, en química, la asociación y disociación de los átomos. En el electromagnetismo, carga eléctrica positiva y carga negativa. En geología, las fuerzas convectivas, descendentes y ascendentes, que explican el movimiento de las placas tectónicas. En la vida, en la biología, anabolismo y catabolismo, que explican el metabolismo humano. Anabolismo, construcción; catabolismo, destrucción. Suma todo eso, el metabolismo. Y así podríamos seguir, que cada ciencia ha avanzado es basado en descubrir las contradicciones subyacentes, como planteó Heráclito. Es saber que la guerra es común a todas las cosas, que la justicia es discordia, que todas las cosas sobrevienen por la discordia y la necesidad. La guerra es el padre y el rey de todas las cosas.
Entonces, aquí la guerra es la confrontación, el cambio, la lucha de opuestos. Es común, es necesaria y no debe verse como algo negativo. Es lo que hace que las cosas cambien. Eso es una lección inclusive de vida. No evadamos las contradicciones, no evademos los problemas, enfrentémoslos, porque ese es el motor del desarrollo. Que una pareja tiene problemas, esa es la vida de la pareja. Si no dialoga esa pareja y no mira cómo solucionar los problemas, esa pareja puede morir muy fácil, pues, en la relación, puede morir muy fácilmente, si no manejan las contradicciones. Una sola cosa es la sabiduría, conocer con juicio verdadero, como todas las cosas son gobernadas a través de todas las cosas. El conocimiento de muchas cosas no enseña a tener inteligencia, pues de ser así, hubiera enseñado a Hesíodo, a Pitágoras y hasta Genófanes a Descartes. Sí, primero, teoría del conocimiento, la materia es cognoscible. ¿Cómo? A través del gobierno de las cosas sobre las cosas. O sea, estudiémoslas en la materia misma. Acuérdense que también ese fue el salto en la ciencia, la ciencia antigua griega, hoy no tocaba eso, pero ese fue el salto de Hipócrates. Hipócrates dijo, no, la enfermedad está en el enfermo mismo, porque antes se buscaba afuera, en espíritus malignos, en malos vientos, etc. No, busquémosla en el enfermo mismo. Y esta es una crítica a la erudición, a la gente que estudia por decir que yo sé mucho, pero es que de saber mucho no quiere decir conocer las cosas y manejar los problemas. Entonces, la erudición no es, por ahí no es, sabiduría es conocer verdaderamente cómo funcionan las cosas. Siempre se quedan los hombres sin comprender que el logos es así como yo lo describo. Pues aunque todas las cosas acontecen según este logos, se parecen los hombres a la gente sin experiencia y les pasan desapercibidos. La palabra logos en Heráclito ha sido interpretada de muchas maneras. De hecho, a Heráclito le decían el oscuro, porque él deliberadamente escribía, pensaba de manera aforística. Él no es claro. Como lo interpreta este texto y una rama de la filosofía, el logos es el ordenamiento general del cosmos, las leyes subyacentes a todo. Pero obviamente la palabra logos en griego quiere decir idea, pensamiento, estudio, tratado, refiere a una idea. Entonces otros lo interpretan de manera idealista diciendo que es la idea que controla el mundo. Acá. Tras haber oído a logos, a mí es sabio convenir. Todas las cosas son nuevas. Sí, porque es que no es de que alguien lo diga, vamos a estudiar el logos, estudiemos el ordenamiento general del cosmos y ahí podremos discutir si tenemos razón o no. Si no, la discusión es escolástica. ¿No? ¿Para qué? No, hay que discutir en referencia a la realidad, con argumentos, pero en referencia a la realidad. Ya, se acabó. A ver, ¿sí? Que esta imagen me parecía muy diciente para la charla de hoy, porque tiene muchas contradicciones. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que el movimiento esté quieto? Sí, es que ahí se ve que el movimiento está quieto, en una foto. Primera contradicción, o sea, está lloviendo y el agua está cayendo, y no solamente eso, está lloviendo. Segundo, hay un contraste entre la oscuridad y la luz, entre lo oculto y lo visible. También hay un contraste entre natura y sociedad. Este es un producto social, es algo que ha hecho el ser humano, esto es un diseño histórico. En fin, podríamos seguirle buscando contradicciones, pero era una imagen que me evocaba la charla de hoy. Muchas gracias por la atención y tienen la palabra. Me genera mucha emoción
y queda uno muy maravillado de entender o de saber que los griegos en esa época, Heráclito, Pitágoras, bueno, todos los que usted nos va Aleximandro, con las herramientas tecnológicas que habían, que no existían, o sea, ¿cuál método estaban utilizando de la ciencia, de esos comienzos de la ciencia? La observación, la contrastación, el análisis. O sea, es sorprendente y es maravilloso que, por ejemplo, a mí, leyendo esas citas, la de la Tierra que está suspendida me parece una cosa impresionante. Pues si todavía uno, y pues yo no es la física que estudié en el colegio y estudié fue otra carrera lejana de la física, pero para uno es difícil entender las cosas del cosmos, entender de astronomía. Entonces yo me imagino, o sea, esa capacidad de pensamiento para llegar a esos planteamientos. Y a la vez que eso me maravilla, me da mucha tristeza que estemos parados en la actualidad, donde prácticamente hay una cruzada por oscurecer el conocimiento. O sea, por hacer lo que Carl Sagan dice cuando habla de en el mundo y sus demonios. Entonces, que uno lea, a mí eso me parece terrible que uno lea que hay gente terraplanista, defendiendo que la Tierra es plana. Pues y estos griegos nos hablaban no solo de que era redonda, que estaba rodeada, o sea, que había océano, tener esa capacidad, sino que estaba ahí en el espacio y ahorita que empiecen o sea, que digan que la Tierra es plana. O por ejemplo los antivacunas, o otra cantidad de pseudociencias y de mentiras. Es una cruzada contra el conocimiento, o sea, es una cruzada contra la ciencia. En estos días leí que Elon Musk decía que que la salida de los problemas de la humanidad era la tecnología. Entonces, pues, o sea, ¿cómo desviamos y metemos a la gente en que la tecnología es muy importante? Pero el cómo, como dijo usted, cómo funcionan las cosas, comprender la sociedad, comprender el mundo, es otra cosa. Entonces, me parece muy sorprendente eso y me maravilla. Entonces, primero, No, primero felicitarlo porque de verdad que es majestuoso escucharlo, muy chévere este repaso. Y sobre todo cuando uno va y aborda una época, cualquier época de la historia, uno mira, bueno, pero ¿qué nos deja? ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña eso? Cuando uno mira a los jonios, a estos filósofos físicos, mal llamados presocráticos también, ahí hay como, yo rescato como dos cosas muy chéveres, que son como una mirada atrás, que es como decías vos, que ellos no salieron de la nada, como se piensa, sino esa mirada de la iniciación, de llegar a Persia, de cultivarse con los babilónicos, con los persas, con esas culturas egipcias y aprender de ellos, sobre todo la mística, Hermes Trismegisto y todo lo que aprendieron de todas las físicas juntas para empezar a generar una nueva propuesta que es innovadora, es un nuevo paradigma, esa búsqueda del arqué. Y en esa búsqueda del arqué, que es como donde viene la arquitectura, donde ellos tienen una cosmovisión, en esa visión línea recta de la historia que tenemos desde la cristiandad, que nos implicaron Dios creó el mundo en 7 días y aquí vamos. No, sino es el círculo. Todo ha estado, todo ha empezado y todos estamos en el eterno retorno, ¿cierto? Los titanes, los dioses, nosotros y todo se repite. Y en ese todo se repite empiezan a pensar, bueno, pero ¿de dónde vienen esos contrarios, esa contradicción? ¿De dónde viene que haya frío, calor, que haya amor, odio, que haya vida y muerte? Y empiezan cada uno a postular ese arqué, el agua, el aire, y acá se derivan dos cositas que muy chéveres, ya como para terminar. Por ejemplo, esta propuesta que uno puede pensar en la ontología de la metafísica, que es Anaximandro y Parménides con el ser, la peironía del ser. El ser es inmutable, el ser no cambia, el ser tiene unas cualidades como tal. Esa visión metafísica, ontológica del ser como esencia, del hacer como esencia, que le casa perfecto al cristianismo, que coge a Platón y lo cristianiza en ese mundo de las ideas, coge a Aristóteles también con la escolástica y todo esto, casa perfecto en una línea de pensamiento. Y versus a esa versión de Heráclito del devenir constante, que es la suma de Montaigne,
de Nietzsche y de todos los movimientos vanguardistas como los existencialistas franceses, los postestructuralistas franceses o postmodernos. Entonces son la base que nos han enseñado siempre, que siempre son esa cultura griega, que son esa triada perfecta de Sócrates, Platón y Aristóteles, pero cuánto bebieron ellos, ¿cierto? Para tomar de todos estos filósofos. Entonces son muy importantes esos filósofos de naturaleza. Y ya para terminar, algo como una anécdota que se cuenta de Tales de Mileto, que fue el primero, digamos que de los más importantes, que siempre miraba para arriba y se burlaban de él porque se caía todo el tiempo, mirando para arriba pues se tropezaba y se caía, pero man, este es un bobo, este es un loco, y lo que estaba era mirando más allá de las nubes, ¿cierto? Entonces es como a veces... Y le decía que los sabios no eran buenos para nada, y dijo, sí, este lidera, como sabía de meteorología, se dio cuenta que venía una gran cosecha de aceitunas, sí. Y tomó control de todos los molinos sí. de pan. Cuando llegó la cosecha, los alquiló carísimo, sí. Y le dijo a la gente, mire, el filósofo busca el conocimiento, no la riqueza, pero no los combates. Sí, y perdón ahí, maestro, la ruptura del mito al logos, eso es importantísimo. El mito del logos, dejar de explicar esa cosmogonía de los dioses, que incluso condenaron a Sócrates por eso, una de las razones porque eso, de romper y pensar que esto nos pasa porque un dios nos castigó, porque Poseidón, porque todo, no, hay una razón, hay una manera de verlo desde lo social, desde nosotros mismos, ¿cierto? Y se crea también el concepto, eso ya es con... empiezan a jugar con Sócrates jugando qué es el humano, qué es el bien, qué es la naturaleza, y el concepto sería los universales, el hombre, el ser, el conocimiento. Pero hay una mística, lo que más me gusta a mí de esto también es la mística, que es el oscuro de Éfeso, que le llamaban a él en las escuelas iniciáticas, por ejemplo, se decía que para poder pertenecer a esa escuela del oscuro de Éfeso, había que permanecer en silencio no sé cuánto tiempo, cuántos años, porque se domina uno mismo, uno está en silencio. Entonces, imagínense, uno no puede despegarse del celular una hora, ahora no hablar, no chatear, no, estamos preparados, hemos perdido, digamos que por eso este filósofo surcoreano, Hank, habla de la muerte de los rituales, ¿no? Hemos matado todos los rituales, hemos matado la mística, hemos matado hasta qué punto la tecnología nos ha matado todo, nos ha matado la capacidad del asombro, que es la base de los filósofos físicos, el asombro. Y el oscuro de Éfeso será. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias por la exposición, como siempre, una maravilla. Y qué bueno que se ha retomado este año. Creo que no era la primera reunión, es la primera reunión. Y también el silencio, cuando usted terminó la exposición, que todos estuvimos en silencio, creo que este tipo de exposición también necesita un tiempo de silencio para uno pensar en lo que ha recibido de información. Como nada empieza de la nada, sino que hay algo que viene más atrás, quiero preguntarle, puesto que los romanos tuvieron una interacción con los griegos, y básicamente los romanos eran los salvajes y se civilizaron con los griegos, cosa que el que domina termina civilizado por el que fue dominado, cosa bellísima. ¿Qué adoptaron los griegos de los romanos y también de Asia, por ejemplo, de China o de Mongolia? Porque en el mapa que usted nos mostró ahora, pues sí, mostraron una parte inferior como en el Mediterráneo y la parte superior de Europa, pero es como si la parte oriental de Asia no existiera para ellos. Entonces, ¿qué tomaron los griegos de estas civilizaciones? Pues del bárbaro que los dominó y de los asiáticos con los que evidentemente tuvieron intercambio comercial. Creo que es Nietzsche el que dice que las escuelas helenísticas son la puesta hermosa de sol de la filosofía griega. Una hermosa puesta de sol, como quien dice, lo último que nos llegó hermoso y se fue la luz. Mire qué metáfora la de Nietzsche. Y se refiere a las 4 escuelas helenísticas, a Epicuro, a los estoicos, a los escépticos y a los cínicos. De ahí para allá, ¿qué siguieron? Plotino y los neoplatónicos son importantes, pero ya no fueron lo que fueron los griegos. ¿Por qué? Porque Grecia fue derrotada militarmente y políticamente por el Imperio Romano y subsumida. Y los romanos no le aportaron filosofía a los griegos, ni ciencia.
al revés, como usted correctamente dice. Con respecto a Oriente, pues no soy experto, no sería capaz de dar una respuesta muy documentada. Nosotros dimos una charla sobre la ciencia en la antigua China y en India. Sabemos que había comercio entre China y Medio Oriente. Sabíamos, por ejemplo, que en Atenas había prendas de seda y la seda era china. Había comercio y los chinos empezaron a pasar muchos avances científicos y tecnológicos a Occidente, principalmente a través de los árabes. Y los árabes vinieron mucho después. Con Mahoma ya estamos hablando de nuestra era. Entonces, a los antiguos griegos, que yo sepa que los chinos hubieran transferido algo, no. Tenían filosofías muy parecidas y florecieron en épocas muy similares. El glorioso siglo V se llama así, siglo V antes de nuestra era, con Buda en India, con Confucio en China y con Sócrates en Atenas. Siglo de oro, correcto, sí. Entonces, mire, ahí estamos en el siglo de oro del siglo V. Entonces, ¿qué estaban diciendo los chinos? Los chinos tenían una teoría de la contradicción, la teoría del yin y el yang, y era abstracta. Esta es más concreta, esta es con ejemplos. Mire que Heráclito está el frío y el calor, el arriba y el abajo. No, los chinos llegaron a un nivel de abstracción más alto, el yin y el yang. Pero no sabemos que hubiera comunicación entre ellos, que yo sepa. Si alguien sabe, me corrige. Entonces, ese asunto desde la polaridad que se habla en China, mucha de su raíz proviene de la India. Casi todo el legado fuerte de fondo espiritual de la China proviene de la India. Y ahorita con respecto a lo que preguntaba el compañero, dentro de lo que he podido leer, considero que Oriente tenía mucho para aportar a Grecia y viceversa, y casualmente la intención de Alejandro Magno era permearse lo máximo posible y generar incluso una raza lo más mestiza posible. Y creo que con la desaparición y decadencia de las intenciones de Alejandro Magno se va toda esa posible influencia oriente y luego ya viene lo que es ya el reemplazo hegemónico militar con los romanos y bueno, creo que no hubo tiempo, digamos, para entender todo lo que tenía intención Alejandro Magno de hacer en todas sus apariciones y viajes por Oriente. Ahora, pues, con respecto a lo que hablaban compañeros, primero, pues, agradecerle, profe, primera vez que vengo, me interesa mucho las líneas filosóficas y las posturas de pensamiento. Creo que si hay algo que ha demolido a América Latina y en particular a Colombia es que en nuestro pensum académico, creo que hace unos 30 años fueron extirpados tanto la filosofía como la historia, y si usted le quita eso a un ciudadano, lo deja completamente inútil en términos de argumentarse su propia vida y la de su sociedad. Y con la globalidad, pues mucho peor. Este tipo de línea filosófica permite que uno pueda adentrarse dentro de la idea y la libertad de pensar. Creo que los griegos son, esa definición que usted ahorita nos compartió me parece genial. De hecho, es casi que poética. Que Grecia fue esa última puerta, esa última puesta de sol. O sea, es literalmente así. Es increíble que tantos siglos nos separan de Grecia y todavía no nos podemos separar. O sea, en términos físicos, mentales, filosóficos, psicológicos incluso, y habla de, bueno, ¿qué pasó con el ser humano, no? O sea, ¿por qué las escuelas filosóficas llegan hasta ese punto y de ahí en adelante todo se vuelve tan incipiente? De hecho, Roma lo único que hace es secuestrar el conocimiento griego. Sus aportes son meramente imitativos,
y se dedicaron pues simplemente a domesticar filósofos por la fuerza y luego simplemente crear sus propios dioses, sus propios filósofos que lo único que hacían era copiar, literalmente. Y obviamente todo finalmente tiene algún tipo de aporte, ¿no? Y Roma creo que tiene cosas que pueden ser importantes para lo que significa este mundo moderno. Sin embargo, en términos de la raíz, creo que o sea, lo que nos aporta Grecia, no sé hasta cuándo seguirá siendo, por cuántos miles de años seguirá siendo la base de todo lo que realmente nosotros conocemos. Gracias. De hecho, pues un comentario muy corto para la influencia de Grecia sobre Roma. El mejor poeta de Roma, que era Horacio, era un epicúreo radical. Y toda la filosofía de Horacio es epicúrea, el mayor poeta del imperio. También los estoicos influenciaron tremendamente a los pensadores romanos, Cicerón, ¿no? Y Marco Aurelio, el emperador. Es un continuador de la filosofía de Epicteto romano. Ya. Bueno. Estamos en comentarios y opiniones, preguntas. Una pregunta que yo tengo es sobre... Algunos físicos dicen que la velocidad de la Tierra en el universo es de 100.000 kilómetros por hora. La pregunta mía es, ¿por qué no percibimos esa velocidad? ¿Por qué creemos y vemos que todo está quieto? Galileo fue el primero que se dio cuenta de eso. Galileo dijo, montémonos en un barco y cerremos una habitación dentro del barco y dejemos que el barco vaya navegando, pero no tenemos ningún contacto con el exterior. Y dejemos que una pluma caiga y que una mariposa. El barco se está moviendo perfectamente, pero nosotros no percibimos ese movimiento, porque estamos dentro de ese sistema en movimiento. Y entonces, dentro de ese sistema no percibimos el movimiento que está haciendo el objeto sobre el que estamos. Es exactamente lo mismo que le pasa, no solamente al planeta, sino al sistema solar y a la galaxia. No sé si Jonathan me puede ayudar con la respuesta ahí. Nosotros percibimos principalmente las aceleraciones o las desaceleraciones. Cuando el movimiento es constante, la velocidad es constante, nosotros no sentimos. Si estuviésemos en un, no sé, autobús en movimiento, pero que su movimiento sea constante, es decir, que no frene ni que acelere, podemos hacer exactamente lo que hacemos acá. Yo podría estar jugando pelota con alguien, tenis, lo que sea, no siento, lo que sentimos es la aceleración o la desaceleración, es lo que realmente sentimos, esa es la relatividad galileana. Y pues en otras palabras, lo que Pablo quería ahorita mencionar era, estando dentro de un barco que esté totalmente cerrado, si está a velocidad constante, no sabemos que nos estamos moviendo, no tenemos forma dentro del sistema para saber que está en movimiento. Una pregunta, ¿pero esa es por habituación del sistema, del organismo? No es por habituación, una cuestión física. Pero es como cuando uno va en un avión, es porque el avión no haga. Hay momentos en que usted siente lo que usted se para. Porque está busca a Dios ahí. Pero cuando... Un avión es más estable que un automóvil. Algo cuando hay turbulencia. Porque la simplicidad una velocidad constante. Y esto no pasa. Cuando el avión despega, sentimos un gran movimiento, pero llega un momento en que se estabiliza arriba. Solamente se da cuenta que está moviendo seguida por la ventana. Bueno, yo quiero ir a contracorriente. Primero que todo, gracias por su exposición, profesor. Es algo agradable para nosotros escucharlo. Estoy en contraposición con este aspecto. Sí, los griegos yo los admiro, realmente nos han aportado mucho en el conocimiento, en la filosofía, en la historia, ¿cierto? Pero aún seguimos desconociendo los que realmente iniciaron todo este proceso.
porque eso no se inició solamente en Grecia, eso viene de más atrás, y no es de cualquier 100 años ni 200, son, yo le pongo unos 2000, 3000 años atrás, los sumerios, los acadios, los hititas, que desgraciadamente no tenemos, escasamente las tablillas en arcilla y todo eso, inclusive no las han podido, solamente creo que por inteligencia artificial han podido medio descifrar esos Tenemos la las alas, epopeya de Gilgamesh. O sí, sea, que él es exacto, primer cuento de el la primer, historia. sí, es una obra poética, y eso es lo único que tenemos. Pero cuando nosotros sepamos, inclusive también de los griegos algo se supo, es que se me escapa algo Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras fue descubierto inclusive 200 años, ya supieron quién hizo esa formulación de Pitágoras, sin demeritar obviamente a Pitágoras ni a todos los que dijeron, pero ellos copiaron de otros, es que entre 2000 años o 1000 años es imposible que no haya habido ese pensamiento tan importante. Es como si ahorita me dijeran, alguien me dirá, bueno, ¿y usted no cree en los extraterrestres? ¿Cómo que no hay extraterrestres? Claro que sí hay extraterrestres, ¿pero usted no cree que? Yo diría que no, como lo dijo un jesuita de la NASA hace unos 4 o 5 años, ¿sí? Se tuvo que devanar los sesos con otros científicos, ahí dijo, no, o sea, si yo lo veo por la parte religiosa, digo, no, existe un Dios y tiene que ser todopoderoso y bueno, no sé, acuerdo a los mitos. Y yo por esa parte de la religión, pues digo, yo acepto que, que, digamos, puede haber un ser muy omnipotente llamado Dios y qué sé yo, listo. Pero a nivel de conocimiento de física, yo les digo en este momento, no creo. ¿Por qué? Porque nadie me ha demostrado con números, con cálculos, que existe gente. Sí puede haberla, pero cuando yo vea esa demostración, yo voy a aceptar eso. Bueno, en una parte de la exposición traté de mostrar las conexiones que había entre el mundo antiguo y Grecia, ¿no? No, como el centro de la exposición no era ese, pues no detallé cosas como las que aquí le mencionan a usted muy rápido. Por ejemplo, la epopeya del Mula Esh y el Gilgamesh, como menciona él, es el papá de todas las cosmogonías, de la Ilíada. Ahí también hay un diluvio, por ejemplo. Ahí también hay un Noé, también hay un arca. Todas esas cosmogonías de Medio Oriente bebieron de ahí. Eso ya lo descifraron hace rato descifraron eso, y se sabe que hicieron esos grandísimos aportes, pero pues pienso que más o menos quedó claro que los griegos sí hacen un salto importante sin desconocer ese legado pasado. Bueno, estamos dando opiniones, preguntas. Respecto a lo que hablábamos ahora de la habituación, si yo me someto un cuerpo a un vaivén, ejemplo, que tengo una velocidad baja al inicio con una velocidad máxima al final, lo someto, al cabo de muchas horas, ese sistema no siente ese vaivén, el ser humano no siente ese vaivén. Freno, lo dejo en velocidad cero, durante horas posteriores se va a sentir lo contrario, el vaivén contrario, y el movimiento ocular con todo el sistema sacádico y todo lo que hay va a tener una representación gráfica exactamente contraria a la anterior. Sobre eso hablo. Sí, son fenómenos de física y de la física de la vida, ¿no? Seguramente la percepción humana se adaptará, en fin. Pues aquí necesitaríamos que estuviera un Jaime Hernández para que nos explicara más en detalle físicamente cómo funciona. Pero realmente pues yo no estoy en capacidad de responder esa inquietud. Creo que como lo explicó el compañero es clave, ¿no? Y es más, Einstein lo llevó aún más lejos. Einstein dijo que en el espacio, por ejemplo, si no hay ningún punto de referencia y los cuerpos se están moviendo, uno de ellos perfectamente puede alegar que está quieto y es el otro el que está moviendo. Uno de ellos. Puede ser el que viene, puede alegar, no, es que estoy quieto yo y usted el que está acercando. O este que está aquí dice, no, el que está moviendo es usted y yo soy el que estoy quieto. Porque el movimiento, esa es la relatividad del movimiento.
Entonces, lo pienso, pues, pero la verdad, pues ahí sí necesitaríamos el aporte del profesor Jaime. Pero, ¿alguien más quiere opinar distinto? Bueno. Pues a mí sí me gustaría de pronto, a ver, yo ahorita la hablaba ahora respecto a concepciones de movimientos ahora que se escuchan recientemente respecto a la tierra plana y bueno, incluso hablo de las vacunas y bueno. A mí me parece que la ciencia o el método científico se está reconstruyendo constantemente y por más que respete la ciencia y el trabajo de los científicos y de las teorías, muchas con el tiempo terminan debatiéndose y perdiendo poder. Algunas no terminan siendo leyes físicas y creo que nosotros estamos en medio de un mundo en el que estamos cuestionándonos todo el tiempo y refutando datos matemáticos que quedan en entredicho cuando, por ejemplo, el cálculo del diámetro de la Tierra y cuando se habla de a qué distancia deberían poderse percibir la curvatura. Creo que esos temas son un poco complejos. Eh, yo entiendo y digamos que doy fe del trabajo científico de toda la historia. Sin embargo, también sé que en muchos aspectos hay cosas que son manipuladas por intereses políticos, religiosos, en fin, o sea, no se trata de definirlo con una postura específica, pero sí creo yo que hay vacíos. Y miramos los temas de la polaridad del planeta. Ahorita usted hablaba de de suma de números, sino también de poder entender muchos de los fenómenos, tanto de todo lo que se encierra en las dimensiones del tiempo y el espacio. Pero sí pienso que a nivel social se nos han escondido cosas. O sea, no es normal que el Círculo Polar Ártico, que es el Polo Norte, tenga libertad de exploración y esté definido quiénes son los países que tienen una jurisprudencia, digamos así, sobre esos territorios. Y el Polo Sur, curiosamente, no hay libertad de exploración y simplemente hay un número de países que creo que caen en una mano, creo que son 5 en total los que se supone que tienen autorización para explorarlo. Y son países que ni siquiera tienen territorialidad cercana. O sea, es absurdo que un país como Argentina o Chile no tengan potestad sobre la exploración del Polo Sur, o que Sudáfrica, si estamos hablando en términos de un planeta esférico, ¿cierto? Entonces, yo no puedo definir qué forma tiene el planeta en este momento, desde mi óptica, desde mi ángulo, si existen esos agujeros negros en términos de libertad de exploración, y dejan en tela de juicio como mapas del siglo pasado, de 500 años o de principios del siglo pasado, de exploraciones de navegantes donde hablan que el Polo Sur, por más que intentaban bordearlo, no lo podían bordear. Entonces todo terminaba coincidiendo con mapas antiguos donde se hablaba de toda una pared de hielo que rodeaba los continentes. Entonces, creo que sí, a nivel científico y a nivel geopolítico hay un vacío. Y ese vacío también implica cuestiones que tienen que ver con la navegación, tanto marítima como aérea, del Océano Pacífico, por ejemplo, de cómo digamos, ciertas rutas aéreas
se hacen hacia sentidos que no tendrían tanto sentido, ¿cierto? Entonces, creo que los vacíos que le dan fuerza al terraplanismo tiene que ver es más con esos detalles, más con qué forma tiene el planeta y de por qué la sociedad no tiene acceso a entender qué es lo que pasa con el Polo Sur. Yo quería hacer un comentario respecto, o más bien, sí, pero no, pues tenía otra idea. Sí, pero yo me refería a algo que él dijo, pero no es el centro de del comentario que quiero hacer. El título de la actividad de este semestre es ¿En qué acertaron los griegos? Y creo que vale la pena hablar de este periodo que tocó Pablo, de preguntarnos en qué acertaron los griegos de este periodo. A mi modo de ver, el gran acierto, de entre muchos que Pablo describió, pero uno de los grandes aciertos es la visión naturalista del mundo, que es una oposición a como se veía antes. Pablo lo insistió. Pero ¿por qué pienso yo que es un acierto y por qué me parece tan importante? Porque esa es la esencia de la ciencia moderna, la visión naturalista o la visión materialista. En realidad, aquí son básicamente intercambiables. Es aceptar que hay un mundo que está allí, que ese mundo es objetivo y que además se rige por unas leyes propias y que tienen su lógica propia. Recuerdo que Laplace, el gran matemático, expone su sistema del modelo del mundo al emperador, a Napoleón, y ese le pregunta, venga, ¿y por qué ahí no está Dios? Y él dice, no tuve que recurrir a esa hipótesis. Esa es una visión naturalista. No se necesita recurrir no solamente a Dios, a ninguna explicación supranatural para poder explicar el mundo. El mundo lo conocemos estudiando el mismo mundo. Eso es lo que me parece más valioso de este periodo griego, más allá de que tuvieran razón o no, de que fue el agua, de que fue el fuego, no. Sabemos hoy en mucho más detalle la composición de ese mundo, de la materia, de todo lo demás, pero la esencia filosófica detrás es fundamental y es un cambio radical. Ir a la realidad. Y es importante, ahí sí lo podemos conectar con lo que decía el compañero, que creo que él menciona muchas teorías que yo las llamo conspiranoicas, en internet lo dicen, una mezcla de conspiración y paranoia. Son afirmaciones que se regan mucho en internet y que sustentan, por ejemplo, la idea de la tierra plana. Pero volviendo a los griegos, un griego ya antes de cualquier conspiración demostró que la tierra era redonda, era esférica, y calculó su circunferencia, el tamaño. Él lo demostró. Quiere decir que no se necesita más allá que unas pocas herramientas para demostrar que la Tierra es una esfera. ¿Lo hizo cómo? Lo hizo con geometría y con sombras que se proyectan. Él sabía que la sombra en un punto tenía un ángulo determinado y más arriba tiene otro ángulo. Y con eso se pueden formar, y con geometría básica, se pueden generar unos ángulos que permiten calcular toda la dimensión. Y el cálculo fue muy cercano a lo que hoy en día conocemos. Esa es una sola medida, pero hay muchas otras evidencias indirectas de que efectivamente la Tierra es una esfera. Una de ellas es, hay un mes que se llama el Ramadán, creo que es un tema islámico, que implica para ellos que deben comer un ayuno hasta que se pone el sol. Pues en un edificio muy alto, que tiene muchos pisos, donde se alojan personas que creen que son del Islam, les tienen que servir la comida a una cierta hora. Pues dependiendo del piso donde esté, hay que servirla más tarde. ¿Por qué? Porque el sol tarda un tiempo en ir cayendo. Y en la medida en que cae, entonces en el siguiente piso hay que servirla más tarde. Es una evidencia, pero también hay más. O sea, yo he visto, eventos deportivos donde aquí, donde en un momento, en una parte del mundo, hay sombra, hay noche, y en la otra hay luz todavía. Eso solo se puede explicar dentro de un marco
que es de una Tierra esférica que gira alrededor de un Sol. Hay mucha evidencia indirecta, bueno, y más allá, pues también tenemos evidencia directa, como la famosa foto que tomó la Voyager y de la que Carl Sagan tiene un bonito discurso que llama el pequeño punto azul pálido. En fin, es realmente tener mucho cuidado con todo lo que hay en Internet, porque nos lleva a dudar, pero con un tipo de escepticismo que no es científico, que no aporta demasiado. Una de las cosas que se menciona en Anaximandro es que fue tal vez la primera persona que se atrevió a criticar a su maestro. Y se menciona que eso también es parte del inicio del pensamiento científico. Anaximandro no siguió a Tales en cantidad de cosas. Por ejemplo, ya lo vimos. Tales decía que el planeta estaba rodeado de agua, por un pozo de agua. Y Anaximandro dijo, no, está flotando. Muchas de las teorías que Tales dijo, Anaximandro abiertamente las criticó. No obstante, aprendió mucho de su maestro. Esa es la lógica de la ciencia. La lógica de la ciencia es asimilar lo más avanzado que una rama de la ciencia ha alcanzado, pero al mismo tiempo atrever a criticarla. Esa dialéctica es muy importante agarrarla. Por ejemplo, en las religiones no se da eso. En las religiones se sigue a Cristo, se sigue a Buda, se sigue a Confucio, pero no se le critica. En este caso, el maestro o el guía es incuestionable. Entonces, a otra cosa, si el científico critica absolutamente todo el paradigma en el que está trabajando, no puede trabajar. Él está obligado a asimilarlo, pero también está obligado a desafiarlo. Y eso lo digo para los estudiantes que hay aquí de sus respectivas carreras. Hay que criticar al maestro, no hay que tragar entero. Hay que atreverse a pedir la palabra. Yo sé que eso es difícil, porque implica la actitud del hereje, la actitud del rebelde. Y la herejía y la rebeldía es castigada hoy y siempre en la historia de la humanidad. Y se puede cuestionar y no le da nada malo cuestionar el sistema. Bueno. Los gobiernos y las religiones nos ocultan mucha información. Sí, sí, pero de todas maneras ir contra la corriente es difícil y contra la autoridad del maestro también es difícil. Eso es parte del método científico y lo digo por lo que usted señala, los vacíos de la ciencia. La ciencia siempre ha tenido vacíos y siempre los tendrá, porque eso es lo propio de la ciencia. La ciencia no afirma que descubrió el saber con mayúsculas. No, todo saber en la ciencia es provisional, perfectible, corregible, criticable. Y así es que avanza la ciencia. Recuerde que la ciencia es el único método que se autocorrige. Incluso la ciencia cuestiona también lo que ya conoce y para poder avanzar. Correcto, eso no, correcto, estamos completamente de acuerdo usted y yo. Ese es el método científico. Entonces, con respecto a la otra parte, la ciencia se hace en un contexto social y político. Y la ciencia no es ajena a esa dinámica política y de intereses. Nosotros en la corriente tenemos una declaración donde claramente decimos que la ciencia no es neutral. La ciencia históricamente se ha puesto al servicio de los poderes de dominación de cada época. Y hoy es lo mismo, pues no es sino verse la película de Oppenheimer, para darse uno cuenta cómo Norteamérica puso los mejores físicos de la época a trabajar a marchas forzadas para hacer una bomba atómica para ganar la guerra a Alemania. Y Alemania estaba haciendo exactamente lo mismo. O sea, solamente con ver la película de Oppenheimer uno se da cuenta que la ciencia no es neutral, pero obviamente hay muchísimos otros ejemplos. Entonces sí, usted tiene razón. Es posible que haya algunas zonas vedadas del planeta porque no sabemos si hay instalaciones nucleares allí. Tampoco lo afirmamos, ¿sí? Pero es posible que las haya. Entonces, en fin, eso tiene que ver con el cruce entre ciencia y política, que es un hecho real. La ciencia generalmente es instrumentalizada al servicio de los poderes establecidos. En las investigaciones científicas permeadas por lo político. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me llama, pues me parece muy grave, y es lo que está sucediendo con el cambio climático, por ejemplo, lo que está sucediendo en el planeta. Cómo hay científicos que están al servicio de la pervivencia del capitalismo. O sea, de cómo hacemos, o sea, de generar cosas para la adaptación al capitalismo. Y todo lo que
hay alrededor del capitalismo y todo lo que genera ese capitalismo desenfrenado, voraz, rapaz, que está destruyendo la casa donde vivimos, pero hay muchos científicos mirando a ver cómo nos adaptamos a. Entonces, ¿por qué no se piensa cómo cambiamos de raíz estas cosas que están generando esta debacle, por ejemplo, en la Tierra, en el planeta que habitamos? No, es la ciencia al servicio de, queremos saber cómo nos adaptamos, o sea, no cambiemos ni las relaciones de producción, ni la forma de producir anárquicamente, sin planeación, inundando el planeta de cachivaches que vienen en basura, que vienen en contaminación, y así vamos sucesivamente, pero al servicio de cómo vamos como paliando, ¿no? Como maquillando, y hay la ciencia, pues no digo la ciencia, pues cuando usted dice que la ciencia no es neutral, un grupo de científicos al servicio de eso. Entonces se está calentando el planeta, ¿no? Pues entonces busquemos saber cómo en nuestras casas, entonces todos tenemos, qué sé yo, aire acondicionado. En India, el otro día leía un artículo donde hablaban de la gran contaminación ambiental que hay en la India y la cantidad de enfermedades respiratorias impresionantes. Entonces, como en las casas, pero para los que tienen un mayor poder adquisitivo, salen en Nueva Delhi, que está muy contaminado, a respirar ese aire contaminado, pero llegan a las casas y tienen unos aparaticos, unos dispositivos para respirar, pues como si yo me pusiera oxígeno cuando estoy asmático, cuando tengo una neumonía. Entonces el dispositivo y no, esto no está hablando de ciencia ficción, esto se está dando en la India ante el tamaño de contaminación. Entonces yo llego a la casa y si tengo cómo, pues tengo en mi casa cómo respirar un aire limpio, pero entonces los millones de personas que viven en esas megaciudades en la India, pues tienen que respirar eso. Entonces ahí está un ejemplo de adaptémonos al capitalismo, pero no miremos cuáles son las causas subyacentes de toda esta, pues de lo que está generando el desequilibrio, no solo climático, sino en otros sentidos. Desde los años 80 el movimiento ecológico denunció la emergencia de una industria de la descontaminación, una industria capitalista de la descontaminación, paralela a la contaminación. Eso no me interesa la industria farmacéutica. Ella no cura, ella crea clientes. Se derrumbaría la industria farmacéutica si ese programa que usted se dice se desarrollaría. Porque si no hay ejemplos, no hay doctores. Se acabaría la industria farmacéutica, se derrumbaría. Por eso no le dan tanta importancia a la descontaminación del planeta. Sí, habría muchos ejemplos de cómo el sistema en su decadencia se niega a abordar las contradicciones profundas que permitirían una solución más racional. Es lo que usted está diciendo con la industria farmacéutica, es otro ejemplo más, el de la contaminación o el del calentamiento global. Por ejemplo, sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad masiva en todo el planeta, pero buena parte de la hipertensión arterial se deriva del modus vivendi de la sociedad actual, empezando por la comida salada, que es la que más se vende, porque si la comida no es salada, de pronto no se vende. Pero no es uno de los pequeños factores. Habría que enfrentarse con la gran industria alimenticia, sacar la sal que está en exceso para poder empezar a bajar ese factor de la hipertensión. Ahora, hay otros factores. El estrés de la vida moderna, el hacinamiento en la vida urbana. Entonces, hay otra cantidad de factores que para abordarlos habría que ir a la matriz de funcionamiento del sistema y no se va a hacer. No se va a hacer a no ser que la gente sea consciente de que hay que ir a esa matriz y desactivarla desde allá. Porque si no, nos quedamos maquillando el sistema. Pienso que con eso que usted acaba de mencionar, volviendo otra vez a la raíz de las cosas, creo que ahí es importante que nuestro potencial filosófico, nuestro potencial de razonamiento material en contacto directo con lo natural nos pueda empezar a permitir cuestionamientos válidos, teorías sociales válidas, porque cuando la tecnología alcanza ciertos niveles,
nuestras necesidades de pensamiento colectivo, de nuestro pensamiento filosófico, empiezan a adquirir otro tipo de enfoques y de necesidades. Creo que ahorita, con respecto a eso que usted acaba de aclarar, la oportunidad con este tipo de charla, no sé, o sea, yo es la primera vez que vengo, la verdad, entonces no sé si esto va a ser consecutivo con temas que tengan que ver con escuelas filosóficas. Me interesa mucho, y sobre todo porque lo que creo que nuestra sociedad necesita es fundarse o fundamentarse en los pensamientos filosóficos que realmente tienen una estructura, y que tal vez eso nos ahorraría mucho trabajo especulativo con la desinformación que hay en los medios, en las redes sociales. Si nosotros tuviéramos un fondo más poderoso, no comeríamos tanto cuento ante ciertas cosas, pero al mismo tiempo también veríamos claramente cuando hay una manipulación impositiva a través de medios políticos o socioeconómicos. Sí, básicamente, digámoslo, es el trabajo a nivel de la esfera de la conciencia, porque el sistema está trabajando la conciencia de miles de millones de personas todo el tiempo, no descansa, 24 horas, pero no hay una fuerza que le haga contrapeso. El sistema todo el tiempo está reforzando su cosmovisión, su discurso, ¿sí? Lo que hace el sistema es sumergirnos a través de los sentidos en un estado de hipnosis. Si no aprendemos a interiorizarnos, el sistema siempre nos va a controlar. Ese es un método que yo llevo utilizando más de 30 años, porque lo aprendí profundizando en la filosofía oriental, favoritos. Bueno, entonces a lo que se refiere el compañero es a la necesidad de generar escuelas de pensamiento y de discusión y de debate para poder trabajar la esfera de la conciencia y hacer contrapeso al discurso dominante. Nosotros estamos en eso, esa es parte de la filosofía de la corriente. El título de la charla es La invención de la naturaleza, ¿cierto? Pero usted habló de la separación de lo que somos nosotros como sociedad y la naturaleza. Entonces, ¿por qué invención? Mire, el lenguaje es conservador. El lenguaje tiende a conservar las viejas relaciones humanas de hace siglos, inclusive milenios. Las condiciones cambian, pero el lenguaje no cambia. Cuando los antiguos, los sumerios, los babilonios, empezaron a hacer las observaciones sistemáticas astronómicas, surgió una ciencia y los griegos aprendieron de eso. Los griegos aprendieron de eso. Por eso fue que Tales pudo hacer la predicción de un eclipse. Tales no tenía las series de observaciones para poder predecir un eclipse, pero había conversado con los sabios babilónicos, que llevaban más de 1000 años haciendo series de observaciones. ¿Qué nombre le pusieron a esa ciencia? La llamaron astronomía. Pero astronomía viene del prefijo griego nomos, que quiere decir ley. La ley de los astros. ¿Sí se la pilla? En aquella época, cuando la ciencia de la astronomía era las leyes que rigen el comportamiento de los astros, como las mismas leyes que rigen el ojo por ojo y diente por diente de la ley del código de Hammurabi. Sociedad y naturaleza eran una y la misma cosa, sometidas a las mismas leyes, y se refleja en el nombre de la ciencia: agronomía, astronomía, taxonomía, autonomía. Son palabras griegas que no dicen logos, como por decir usted biología. Logos es el logos de los griegos, pero esas ciencias eran anteriores. Acuérdese, ¿dónde nació la ciencia de la agronomía? En Egipto. Cada que el Nilo pasaba, inundaba y volvía y se retiraban las aguas, tenían que medir otra vez los pedazos para podérselo repartir la tierra para los agricultores. De ahí nació la agronomía, pero no se llamaba agrología, se llamaba agronomía, y seguimos llamando a esa ciencia agronomía, imagínense. Reminiscencia de una época en que no nos diferenciábamos ni sociedad ni naturaleza, éramos la misma cosa, sociedad y naturaleza éramos lo mismo. Eso es un origen del régimen primitivo. Acuérdense que las comunidades primitivas, sobre todo los nómadas, el ser humano era impensable por fuera de su comunidad. Ser expulsado de la tribu o de la horda era la equivalencia a la muerte.
No, la muerte. Porque por aquí hubo una horda de 100 personas y de pronto usted lo castigaban y lo sacaban de la horda. ¿A qué quedaba usted sometido? A que lo comieran las primeras fieras que aparecieran. Solamente en colectivo podía sobrevivir. Ese individuo solo se piensa como colectivo. Y es tan cierto que las comunidades primitivas no conocen la palabra yo. Cuando van a hablar de yo, dicen ellos. Los antiguos imperios todavía estaban gobernados por esa cosmovisión primitiva. Pero los griegos entran a escindir eso. Solón, repito, hace el código para Atenas, un código muy progresista, en donde esta ley es para Atenas. Ya se acabó la época en que son leyes para todos. Y Anaximandro lo propio con la naturaleza. De alguna manera la reinventa, porque esas leyes son propias de la naturaleza. Las leyes de la astronomía no son las mismas de la psicología, ni son los mismos de la política. Ya sabemos que son leyes propias, ¿o no? Entonces, ahí hay una invención de la naturaleza porque hay otra mirada distinta, radicalmente diferente. Tal vez en este momento, la humanidad, el desafío que tiene es volver a reunificar ambas cosas sobre una base superior. Volvernos a ver como parte de la naturaleza, pero con el agregado de todo lo que hemos comprendido hasta este momento con el desarrollo de las ciencias. Creo que en cierta parte tampoco puede comprenderse como una decisión cuando aparecen las polis griegas, porque creo que permanece esa noción de comunidad que es demasiado importante. Está en Sócrates porque a él le dan la posibilidad de ser expulsado y de irse hacia otras comunidades, de salir de Atenas, pero él elige beber la cicuta, comprendía muy bien la importancia de vivir en comunidad. Por otra parte, Aristóteles sigue el mismo principio. En, en la política, en el libro primero de la política de Aristóteles hay una cita que es demasiado famosa. Dice Aristóteles que el ser humano, bueno, quien no vive en comunidad, o es una bestia, un salvaje, o es un dios. Hay que vivir en comunidad, es un principio, porque determina fundamentalmente no solamente el bien individual, sino también el bien común. Y por eso también son tan insistentes en la importancia del cuidado propio, del cuidado de sí. Es una ética que no se pierde y que se extiende a un nivel social. Si cuido de mí, puedo cuidar también del otro, es decir, de la polis en general. Usted tiene razón en el sentido de que el sentimiento comunitario de la polis griega en la época de Sócrates y Platón todavía era fuerte, pero venía en un proceso agudo de debilitamiento, tan cierto que las escuelas que siguen posteriormente ya son profundamente individualistas. Por ejemplo, Epicuro ya renuncia a todo ideal comunitario y se recluye en un jardín en las afueras de Atenas y crea su escuela, el jardín, donde dice, ya no hay nada que hacer por la comunidad, esto está completamente deteriorado. ¿Cómo? Sí, van en ese proceso de disolución. ¿Por qué? Porque los griegos todavía tenían muchas raíces en el periodo heroico. Acuérdense que en el periodo heroico los reyes trabajaban la tierra. Cuando van a buscar al astuto Ulises para llevárselo para la guerra de Troya, él se hace loco y está por ahí es que labrando la tierra. Y era un príncipe. Entonces, ese periodo no está tan lejano del que usted está diciendo. Son 600 años más o menos. Pero ya va un proceso de debilitamiento en el que lo que se está perdiendo son los lazos de sangre. ¿Y que está primando? La municipalidad. El individuo como ser autónomo y libre. Y que definitivamente se instaura. Ahora, vuelvo y repito, el capitalismo ha llevado eso a su más radical expresión. Tan cierto que no todos nosotros nos creemos autónomos y libres y que no dependemos de nadie. Con falacia total. Nunca hemos sido tan dependientes unos de otros. Pero no lo percibimos. Porque el discurso del sistema nos ha dicho que somos los reyes del mundo y que nadie nos puede cuestionar. Por ejemplo, que se vio en el movimiento antivacunas. A mí no me pueden obligar a vacunarme. Diga, pero es que eso afecta a la comunidad. No me importa, no me vacuno. Venga, usted se convierte. Sí. Entonces, ese proceso ya se venía dando en Grecia. Por supuesto, eso es un proceso largo. Bien. Ya. Pues, sí, yo creo que voy a dar un comentario final a usted y ya cerrar la actividad.
Bueno, no, simplemente pues invitarlos, ahí están las fechas. Los que no estén en contacto con nosotros nos dejan el correo o el WhatsApp y pues sí, los invitamos a participar también en la corriente, los que quieran, a discutir con nosotros la declaración y nos vemos en la próxima actividad. Muchas gracias.